Hace 2000 años, Jesús de Nazaret fue crucificado en Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué? Según los evangelios, porque los suyos, los judíos, lo declararon culpable de blasfemia e hicieron que lo ejecutara el gobernador romano Poncio Pilato. Pero yo no estoy seguro de la veracidad de este relato, así que voy a llevar a cabo mi propia investigación. Me llamo Brian Bruce, me dedico a investigar casos sin resolver, y quiero saber quién mató a Jesús y por qué. Jesús, caso abierto. De acuerdo con la tradición cristiana, la iglesia del Santo Sepulcro se levanta sobre el lugar donde Jesús fue crucificado. Y es aquí donde voy a iniciar mi investigación sobre un caso que, sin duda, encabeza la lista de los casos sin resolver. ¿Quién mató a Jesús? En el año 30, esto era una cantera de piedra caliza llamada Gólgota, justo al otro lado del muro norte de la antigua ciudad. Aunque la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento están de acuerdo en que Jesús fue crucificado cuando gobernaba Poncio Pilato, muchos piensan que los evangelios contienen más ficción que realidad. Como el sacerdote Sir Lloyd Girrin. Según la tradición, todos sus seguidores habían huido cuando tuvo lugar la crucifixión. Es una de las razones de que sepamos tan poco sobre ella, quién estaba allí para dar testimonio. Por lo tanto, tuvieron que imaginar lo sucedido. Visitando el lugar en el que la víctima fue vista con vida por última vez, a menudo consigo pistas muy valiosas. Y en el supuesto lugar de la crucifixión, de inmediato me planteo un par de preguntas. La primera, el Gólgota era pura roca. ¿Por qué iban a elegir los romanos un lugar tan complicado para clavar una cruz? Y la segunda, si la cima solo tenía 3,5 metros de ancho, no veo cómo pudo haberse plantado allí una cruz. No digamos ya las 3 que, según dicen, clavaron aquel día. Lo que me lleva a preguntarme si alguno de los evangelistas se acercó a comprobar que lo presuntamente sucedido en este lugar era materialmente posible. Marcos sitúa la hora de la muerte a las 3 en punto de la tarde y afirma que poco después la tierra quedó en tinieblas. Pero ¿cómo podía saber eso si lo escribió unos 40 años después de los hechos, cuando probablemente estaba en Roma? Recordemos que el título del Evangelio de Marcos es El Evangelio según San Marcos, y que los Evangelios según Mateo, Marcos, Lucas y Juan son versiones de los hechos transmitidas por personas anónimas, a las que no podemos preguntar. En términos judiciales, deberíamos tratar los evangelios como testimonios de oídas, no de testigos oculares. Ahora habrá que comprobar si esos testimonios coinciden y si encajan con lo que sabemos de la vida del pueblo judío en el siglo I, a partir de la historia y la arqueología. Jesús, por supuesto, no fue el único al que crucificaron los romanos, que empleaban este método de ejecución brutal para imponer el terror de Estado. Según Josefo, historiador del siglo I, en las semanas inmediatamente posteriores a la rebelión judía, en el año 70, fueron crucificados diariamente no menos de 500 judíos. Por tanto, es sorprendente que, de los muchos miles de personas crucificadas por los romanos, solo se haya encontrado un hueso de una víctima en todo este tiempo. El hallazgo fue examinado por el experto Joe Sayas, quien nos cuenta que Jesús pudo haber sido clavado no a una cruz, sino a uno de los muchos olivos que aún crecen en las afueras de la antigua ciudad. Permítame que le enseñe de lo que estoy hablando. Este es el hueso del talón derecho. Y lo que suponemos que hacían era sujetar el talón y colocar encima un trozo de madera.
Luego pasaban el clavo a través de la madera y lo hundían en el pie hasta que la víctima quedaba clavada al árbol. Lo que ocurrió en este caso fue que al hundir el clavo en el tronco, posiblemente chocó contra un nudo de la madera y la punta se torció. Quedó doblada como un gancho. Así que cuando intentaron descolgarlo, fue imposible sacarlo del pie. ¿Qué ocurría durante una crucifixión? Había muchas maneras de crucificar. No existía un solo método. Pienso que la elección dependía del grado de sadismo de los verdugos. Si tomamos a un hombre joven, le atamos las manos y lo estiramos así, suspendido de las muñecas y con alguien sujetándole los pies, tardará entre 4 y 10 minutos en morir. Así de rápido. La dificultad no está en inhalar, sino en exhalar el aire. Y para ello utilizamos el diafragma y este grupo de músculos, los intercostales. Y ahí está el problema. Haciendo fuerza arriba y abajo, sin peso en los pies, tal vez consiga aguantar hasta 1 hora. Pero si no puede hacer eso, estará muerto en un plazo de 4 a 10 minutos. Pero al margen de que lo crucificaran en un árbol o en una cruz, lo que necesito saber es la razón por la que lo hicieron. Los evangelistas sugieren que para dar respuesta a esa pregunta, primero debo entender quién era Jesús y de dónde venía. Así que me dirijo a Belén, a 10 kilómetros al sur de Jerusalén. El lugar donde, según la tradición, nació Jesucristo. A estas alturas de la investigación, lo normal sería que ya conociera el aspecto de la víctima a través de fotografías. Pero no disponemos de una sola imagen de Jesús en vida, ni siquiera de una descripción física. Por tanto, siguiendo los evangelios hasta el lugar al que, según Lucas, una estrella condujo a los 3 magos, intento aclarar mis dudas conversando con el catedrático de anatomía Israel Herskovich. ¿Cuál era la estatura media en la Galilea del siglo I? Inferior a la mía o la suya. En general los hombres medían 1,65 m, 67. Jesús sería más bien bajito. Sí. Ya. Ahora voy a enseñarle algunas imágenes de cómo se ha retratado a Jesús. ¿Pudo tener ese aspecto? En absoluto. Mel Gibson eligió esta para su película. Ya. ¿No? Terrible. Y esta es la reconstrucción que hizo la BBC. ¿Qué opinión le merece? De todas las que me ha enseñado, esta es la mejor, sin duda. Y probablemente esta sea la peor. Porque este hombre de aquí tiene el rostro muy redondo. Muy corto y redondo. Este otro, en cambio, es muy estrecho. De tipo griego. Parece el dios Apolo más que otra cosa. Con esta nariz tan delgada, larga y recta, como puede ver. Y este rostro tan afilado y alargado. Si nos remitimos a los habitantes de la Alta Galilea de aquella época, es bastante sencillo comprobar que tenían el cráneo muy redondeado. Y lo mismo ocurre con el rostro. Por tanto, este sería el más parecido. Por lo tanto, María tuvo un bebé de piel aceitunada, ojos oscuros y cara redonda, en la misma ciudad en la que se dice había nacido el rey David, que unificó las tribus de Israel 1000 años antes. Cuentan que la iglesia de la Natividad se edificó en el mismo lugar en que nació Jesús, y es ahí donde voy a reunirme con un reputado teólogo estadounidense, el obispo John Selby Spong. Obispo Spong. Hola, Brian. Un placer conocerle. Lo mismo digo. Gracias por venir. Encantado. ¿Cuánto de la historia de la Natividad en el Nuevo Testamento podemos considerar auténtico? Yo diría que no mucho. Según la tradición, Jesús nació cuando reinaba Herodes el Grande. Sabemos, a partir de registros seculares, que Herodes el Grande murió en el año 4 a.C. Así que Jesús debería haber nacido no más tarde del año 4 a.C. Hábleme de José, el padre de Jesús. No creo ni que existiera. Pienso que es un personaje literario inventado por Mateo. José desaparece después del relato de la Navidad. Antes se decía que quizá había muerto cuando Jesús era pequeño, y el arte occidental siempre lo ha representado como un hombre muy anciano. Esto sale del protoevangelio de Santiago del siglo III, cuando para explicar que María continuase siendo virgen, a pesar de estar casada,
decidieron emparejarla con un anciano que no tuviera interés por el sexo. No sé cuántos años hay que tener para eso, pero está claro que muchos. ¿Y dónde cree usted que nació Jesús? Sabemos por los textos bíblicos que le llamaban Jesús de Nazaret, algo que parece indicar el lugar donde había nacido. Por tanto, tal vez deberíamos cambiar la letra de algunos populares villancicos, ya que lo más probable es que Jesús naciera en Nazaret, y que Belén sea una tradición interpretativa que se añadió posteriormente. Se supone que el Nuevo Testamento registra los acontecimientos principales de la vida de Jesús, pero los ejemplares más antiguos datan del siglo IV. Así que, ¿cómo van a ser precisos? Nos dirigimos a Wadi Qumran, en la orilla oeste del Mar Muerto, donde en unas grutas aparecieron en 1947 los célebres manuscritos del Mar Muerto. Son tan antiguos que el propio Jesús pudo haberlos estudiado, y nos permiten formarnos una idea de aquello en lo que él podía creer, como judío del siglo I. Sin embargo, no se han encontrado documentos cristianos completos del siglo I, ni siquiera del segundo. El Nuevo Testamento solo contiene copias de documentos. Los originales se perdieron o destruyeron hace mucho tiempo. Pero gracias al trabajo realizado por estudiosos de la Biblia en el siglo XIX, podemos estar bastante seguros de cuándo se escribieron los textos fundamentales del Nuevo Testamento. Los más antiguos parecen ser las cartas de Pablo, escritas entre 20 y 25 años después de la muerte de Jesús. El primero de los evangelios fue el de Marcos, y se piensa que no fue obra de éste, sino de un autor desconocido que probablemente vivió en Roma. Luego fue el de Mateo, también de autor desconocido, que escribió su evangelio casi 50 años después de la muerte de Jesús, copiando buena parte del de Marcos, como hizo Lucas. El último fue el de Juan, escrito también por un autor desconocido, probablemente griego, entre 60 y 80 años después de la crucifixión. Por tanto, no son relatos fiables de testigos presenciales, algo que puso de relieve el especialista bíblico alemán David Strauss en 1840, al declarar que los evangelios eran un mito en su mayor parte, y que los milagros nunca habían tenido lugar. El debate resultante puso en marcha una expedición arqueológica para encontrar los manuscritos originales del Nuevo Testamento. En 1895 los británicos Bernard Grenfell y Arthur Hunt, excavando en Nag Hammadi, al sur de El Cairo, encontraron unos manuscritos coptos muy antiguos que contenían un evangelio hasta entonces desconocido, el de Tomás, que pretendía ser una colección de enseñanzas de Jesús anotadas en el momento de ser pronunciadas. Sin embargo, el hallazgo no reveló nada nuevo sobre el prendimiento y la ejecución de Jesús. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento siguen siendo la única fuente de información. El Codex Vaticanus, conservado en la Biblioteca Vaticana de Roma, es una de las 2 Biblias más antiguas del mundo. Data de mediados del siglo IV, y durante un tiempo fue la única que los expertos podían consultar para estudiar y conocer la vida y la muerte de Jesús. Hasta que, en 1844, el especialista Konstantin von Tischendorf descubrió una copia de otra Biblia del siglo IV en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. Cuando esta nueva versión fue comparada con la del Vaticano, las importantes diferencias entre ambas ediciones confirmaron lo que los estudiosos sospechaban hacía tiempo, que algunos de los evangelios habían sido modificados por escritores posteriores. Aplicando el método del análisis paralelo, descubrieron cómo iban cambiando los relatos evangélicos en cada nueva versión. En primer lugar, agruparon todos los versículos de cada evangelio que trataban sobre el mismo tema, y luego anotaron las diferencias entre ellos. Si tomamos, por ejemplo, todos los relatos sobre el prendimiento de Jesús, podemos comprobarlo fácilmente. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, nos cuenta que durante el arresto alguien le corta la oreja al esclavo del sumo sacerdote. En el de Mateo la historia es muy parecida.
Pero al llegar a Lucas, que escribió su obra 40 años después de la muerte de Jesús, se sabe que la oreja cortada fue la derecha, y que Jesús le sanó al momento. Curiosamente es el único de los 4 que afirma que existió un milagro. Cuando llegamos a Juan, que escribe su Evangelio al final del siglo I, el milagro ya no está. Aunque Juan parece saber que fue Pedro quien cortó la oreja al esclavo, que por cierto ahora tenía nombre: Malco. Pero el que los relatos hayan sido adornados no significa que, en lo esencial, no puedan ser ciertos, como nos cuenta el ex sacerdote católico John Dominic Crossan. Ellos partieron de una base. Sabían que el único con autoridad para crucificarle era Poncio Pilato, el gobernador romano, y empezaron a imaginar qué le habría dicho Jesús a Poncio Pilato y qué le habría contestado éste. Y se apoyaron en la historia de su pueblo, que ya había sufrido mucho, ya que no era el primer judío que moría en una cruz romana. Todo ese sufrimiento que expresan los salmos se utilizan para adornar la historia, para que Jesús no estuviera solo ahí arriba, como en verdad ocurrió. Como cuando exclama: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No creo que dijera eso en ningún momento. Es evidente que debemos tener mucho cuidado con lo que creemos de los evangelios. Pero hay cosas que parecen lógicas, como el hecho de que no le habrían llamado Jesús de Nazaret si no hubiera venido de allí. Nazaret está a unos 100 kilómetros de Jerusalén y es mi próximo destino. Mi intención es conocer la zona de Galilea donde se crió Jesús. En el siglo I, Nazaret era una pequeña aldea con varios cientos de habitantes, probablemente emparentados entre sí. Es posible, aunque no podemos afirmar que sea cierto, que su padre fuera carpintero, y es probable que tuviera hermanos y hermanas. Aparte de eso, apenas sabemos nada de su familia, solamente que se crió como campesino y como judío. A los 13 años debió celebrar su Bar Mitzvah, la ceremonia de aceptación de la fe judía en la edad adulta, basada en la fe en un único Dios, cuyo nombre era tan sagrado que no debía ser pronunciado so pena de muerte, y en que los judíos eran el pueblo elegido de Dios, al que éste había confiado la Torá, su libro de leyes, 2000 años antes del nacimiento de Jesús. A pesar de que su tierra natal había sido invadida primero por los griegos y después por los romanos, los judíos seguían creyendo que un glorioso día, Yahvé, el único Dios verdadero, enviaría un Mesías, un gran líder que corregiría todas las injusticias sufridas por los judíos a manos de sus opresores. Esa era la fe que Jesús debió heredar de su padre, su abuelo y sus tíos. Y en algún momento debió empezar a pensar que él era el esperado Mesías que vendría a sacar a su pueblo de la miseria y lo conduciría hasta el reino de Dios. Una afirmación arriesgada, en unos tiempos peligrosos. 300 años antes, Alejandro Magno había conquistado los territorios judíos, seguido de los romanos, que habían firmado un acuerdo de protección de tipo mafioso con Herodes el Grande, a quien permitían gobernar a cambio de que les entregara los productos e impuestos exigidos. Cuando Jesús nació, Herodes llevaba 40 años en el poder, y era famoso por sus gigantescos proyectos de construcción, como la gran fortaleza de Herodión, a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Esta gran montaña nos recuerda hoy que Jesús creció en un reino judío, y que posiblemente nunca vio un soldado romano hasta que llegó a Jerusalén. Pero esto son solo conjeturas, ya que cuando volvemos a encontrarlo en el Evangelio de Marcos, ya es un adulto de 30 años que se dirige al Jordán en busca de Juan el Bautista, como hicieron cientos de galileos en aquella época. Muchos judíos empezaban a estar hartos de vivir bajo la dictadura romana. A la muerte de Herodes se había desatado una lucha por la sucesión, por lo que el emperador Augusto repartió los territorios judíos entre los 3 hijos de Herodes, entregando Galilea al más joven, Antipas, de quien se decía que era tan astuto como su padre.
En la Galilea del siglo I, la religión y la política se entremezclaban para conformar el ADN de la vida judía. Y el mensaje de Juan tocaba ambas cosas. Las cosas no irían bien para los judíos, predicaba, hasta que éstos se arrepintieran de sus pecados. Los llamaba a acudir al Jordán, y allí los sumergía en el agua. Juan estaba convencido de que, en breve, Dios iba a poner fin al mundo, y que sólo los puros, los bautizados, tendrían alguna oportunidad de entrar en el reino de Dios. Pero ¿qué relación existía entre Jesús y el Bautista? Elaine Pagels es catedrática de Princeton. Se dice que Juan el Bautista bautizó a Jesús, que éste acudió a él, y que Jesús era un hombre joven, aparentemente desconocido en aquel momento. Así que, o Juan el Bautista era su maestro, o bien Jesús tomó su mensaje, el mensaje sobre el reino de Dios. El Bautista criticaba a Herodes, probablemente por su colaboración con los dirigentes romanos. Herodes era una especie de rey títere, y los puristas religiosos como Juan reclamaban el fin de la cooperación con Roma, e incluso que se declarase la guerra a Roma. Juan afirma que el reino de Dios va a llegar de un momento a otro. Pero ¿por qué la gente le creía? ¿Por qué el pueblo creía a Juan? Porque Juan decía: yo sé por qué no ha venido, por nuestros pecados. Esa es la razón de que Dios no venga. Así que, como en el Éxodo, nos retiraremos al desierto, entraremos en el Jordán, y nuestro arrepentimiento lavará el pecado cuando el agua limpie nuestro cuerpo. Solo entonces, cuando haya una cantidad suficiente de gente purificada, Dios vendrá al fin. Es casi como decirle a Dios: ¿y ahora qué excusa tienes? Si Jesús era discípulo de el Bautista, desde luego no se quedó con él esperando el advenimiento. Cambió el calor del desierto por el frío del mar de Galilea, donde se quedó a vivir con su familia trabajando en la pesca. 2 o 3 años antes de su muerte en Jerusalén, Jesús se instaló en Cafarnaún. Fue aquí donde conoció a sus primeros discípulos, Simón Pedro y su hermano Andrés, y los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. No sabemos cómo captó la atención de estos hombres, ni está claro cuántos apóstoles llegó a tener. El número que señala la tradición es 12, pero en los evangelios se mencionan 14 nombres. Fueran los que fueran, se cuenta que pasaron a ser parte de su ministerio, que a diferencia del de el Bautista, no se basaba en la inmersión en el agua, sino en la sanación por la fe y la realización de milagros. El primero tuvo lugar cuando Jesús libró de una enfermedad febril a la suegra de Pedro, simplemente poniéndose junto a ella y ordenando a la fiebre que saliera. En aquella época era fácil que alguien con facultades para curar atrajera a la multitud. A medida que crecía su reputación, aumentaba el número de seguidores, a los que adoctrinaba sobre cómo debían vivir para hacer realidad el reino de Dios. Jesús recibe entonces la impactante noticia de que su mentor, Juan el Bautista, ha sido decapitado por orden del rey Antipas. Según Marcos, por criticar públicamente al rey por tomar como propia a la esposa de su hermano. Pero el historiador Giza Vermes, en Oxford, no cree que fuera ese el motivo de la ejecución. Juan el Bautista fue ejecutado por Herodes Antipas. No porque le hubiera afeado la conducta sobre su nueva esposa, sino porque era un alborotador en potencia. Su elocuencia podía desencadenar una rebelión. Y por tanto, era mucho más seguro cerrarle la boca. La repentina ejecución de Juan pudo afectar al mensaje que Jesús predicaba sobre el reino de Dios. De pronto empezó a hablar de ese reino como si ya estuviera aquí, y no como algo que estaba por venir. ¿Por qué lo hizo?
Pienso que dado que Juan había muerto y Dios no había llegado, Jesús tuvo que plantearse dos caminos. O bien se decía, bueno, nos hemos equivocado un poco en la fecha, será la semana que viene y no esta. O bien se replanteaba todo el concepto. Puede que ese Dios vengador que está a punto de venir no sea verdad, y que Dios ya esté aquí, buscando nuestra colaboración, lo que le llevó a una teología distinta. Y pienso que llegó a ella fijándose en los errores de lo que Juan había o no había hecho, y que tuvo que replantearse todo su concepto de Dios. Los estudiosos del Nuevo Testamento no se ponen de acuerdo sobre si el ministerio de Jesús duró 1 año o 3, pero fue probablemente en el año 30, por razones no del todo claras, cuando decidió ir a Jerusalén por Pascua. La pregunta es, ¿por qué? Helen Bond es catedrática de estudios sobre el Nuevo Testamento en la Universidad de Edimburgo. En el Evangelio de Juan se insinúa que Jesús había ido muchas veces a Jerusalén con motivo de varias festividades, algo que hacía como buen judío. Y según el Evangelio de Juan, su ministerio duró unos 3 años. Los demás evangelios hablan de un ministerio mucho más breve, de alrededor de 1 año, y sugieren que su primer viaje a Jerusalén terminó con su ejecución. Pero si realmente era su primera visita a la ciudad santa, como se afirma en 3 de los evangelios, me pregunto si era consciente de la tensión que se respiraría en la ciudad durante la Pascua. Tanto las autoridades romanas como las judías estaban nerviosas ante la llegada de hasta 300.000 visitantes, una gran mayoría formada por hombres judíos cuyo propósito sería visitar el templo, y otros buscando el momento oportuno para poner en marcha una revolución. A eso se sumaba la expectación ante la llegada inminente del tan esperado Mesías, que ascendería al Monte de los Olivos a lomos de un borrico, como profetizaba el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Y en medio de toda esa tensión política, como nos cuenta el historiador John Dominic Crossan, Jesús protagonizó una protesta. Era el momento más inestable del año. Una multitud se congregaría en el relativamente reducido espacio de la explanada del templo, y lo que celebraban era la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando en ese momento estaban sometidos a los romanos. Una situación muy peligrosa, por eso Pilato estaba allí con tropas adicionales. Y en medio de esa combinación de material candente a punto de explotar, aparece Jesús. Y el mensaje que transmite es que Dios no está del lado de Roma, ni de las máximas autoridades sacerdotales que colaboran con Roma. Y este templo no les pertenece, pertenece a Dios, es la casa de Dios. Todo aquello en aquel ambiente no era simplemente teología abstracta, era más bien como acercar una cerilla a un barril de pólvora. Según los evangelios, al día siguiente de su entrada triunfal a lomos de un burro, parece ser que Jesús volvió a entrar a pie en la ciudad en compañía de sus discípulos. Siguiendo la costumbre local, se habrían bañado en una de las fuentes de la ciudad, y es muy posible que allí Jesús predicara y obrara milagros y prodigios. Pero el arqueólogo y escritor Simon Gibson no cree que Jesús fuera inmensamente popular. Desde mi punto de vista, allí había decenas de miles de peregrinos judíos y el grupo de Jesús, que estaría formado por él, sus discípulos y tal vez un grupo de mujeres que venían de Galilea. No serían más que unos 20 a lo sumo. Y sin duda tuvieron que verse abrumados por ese mar de personas que no paraba de entrar en Jerusalén. Por tanto, desde el punto de vista del grupo de Jesús, debió ser un acontecimiento muy importante. Pero desde una perspectiva más amplia, en medio de una masa ingente de peregrinos, la entrada de Jesús en Jerusalén probablemente no tuvo demasiada repercusión. Después de asearse, Jesús y sus discípulos habrían recorrido la larga calle empedrada que subía hasta el templo, que entonces se erigía en el lugar donde ahora está la mahometana cúpula de la roca.
Al entrar en la explanada del templo, cuentan los evangelios que montó en cólera ante el uso comercial de aquel lugar sagrado. Me imagino a aquel santo de provincias llegando al lugar sagrado con motivo de la fiesta más importante del año judío. ¿Y qué es lo que se encuentra? Un bullicioso mercado. Porque, naturalmente, para la adoración en el templo, se necesitaban animales de sacrificio. Los judíos, como todo el mundo en la antigüedad, adoraban a su Dios a través del sacrificio. Hoy en día ese rito nos resulta ajeno y extraño. No podemos concebir que sea una manera legítima de adorar a Dios. Pero en el siglo I, esa era la forma correcta de hacerlo. Lo que distinguía a los judíos de todos los demás era el hecho de que solo tenían un templo, de que toda la santidad se concentraba en un solo lugar de Jerusalén. Era la puerta de los cielos, el trono de Dios, y lo seguiría siendo mientras siguiera en pie, y mientras los sacerdotes ofrecieran a Dios sacrificios diarios. Realmente no importaba cómo practicaba uno su fe judía. Todos se sentían unidos en este inmenso complejo religioso. Era un gran negocio para el templo. Pero cuando el devoto Jesús llegó allí para rendir culto, se encontró con que el lugar más sagrado de la tierra estaba siendo profanado. Los evangelios cuentan que atacó a cambistas y a vendedores de palomas. Quería que se marcharan de la casa de Dios e increpó a los sacerdotes del templo, a quienes acusó de haberlo convertido en una guarida de ladrones. Pero aquel pudo haber sido un episodio mucho menos grave de lo que se insinúa en el Nuevo Testamento. La explanada del templo, de un tamaño equivalente a 70 campos de fútbol, estaba atestada de puestos comerciales y miles de peregrinos. Pero es imposible saber si fue una leve trifulca en medio de la muchedumbre o una revuelta en toda regla. Según la leyenda local, este es el lugar donde se supone que tuvo lugar aquel episodio. Y aquí estamos, en la escena del crimen. En tiempos de Jesús, esto eran tiendas. Y en una de estas tiendas, o en todas ellas, había cambistas, cuya misión era purificar el dinero que provenía del exterior del templo. Era obligatorio cambiarlo aquí por dinero limpio del templo. Y parece ser que eso fue lo que enfureció a Jesús y le hizo volcar las mesas. La mayoría de los teólogos y de los especialistas bíblicos piensa que ese fue el origen de sus problemas. ¿Qué sería eso tan grave que hizo Jesús en el templo para que tuviera que ser ejecutado de inmediato? Me contesta la doctora Helen Bond. Creo que lo importante no era lo que Jesús decía o hacía. Lo importante era que las autoridades judías habían visto que estaba urdiendo algo en el templo. La festividad de la Pascua, además de su significado en la tierra, tiene implicaciones cósmicas. Representa lo que acontece en el salón del trono celestial con los ángeles de Dios, por lo que era imprescindible que se desarrollara sin tropiezos. Y creo que la menor insinuación de que Jesús se proponía perturbar el desarrollo de la fiesta debió bastar para que los mandatarios judíos tomaran una decisión tan sorprendente e inusual: alertar a las autoridades romanas. Todo sucede, según Marcos, en un lapso de 24 horas repartidas en 3 actos, cada uno de 8 horas de duración, y que comienza al ponerse el sol, cuando Jesús y los 12 apóstoles se disponen a tomar lo que será su última comida juntos, la última cena. Las palabras «la última cena» nos evocan inmediatamente el famoso cuadro de Leonardo da Vinci, en el que Jesús preside una larga mesa con sus discípulos a ambos lados. Pero la disposición de la cena no habría sido esa. Habrían tomado la comida de Pascua en una mesa baja, con cojines dispuestos en forma de U alrededor de ella. La propia comida, compuesta de cordero, panácimo, hierbas amargas y vino, se hacía para conmemorar la historia del Éxodo, cuando Dios ayudó a Moisés a convencer al faraón de que liberara a los israelitas enviando las 10 plagas.
La última implicaba la muerte de todos los primogénitos egipcios. Y según se relata, los israelitas fueron avisados de que marcaran las puertas de sus hogares con sangre de cordero lechal, para que Dios supiera que no eran casas de egipcios y pasara de largo. De acuerdo con los evangelios, cuando ya llevaban un rato cenando, uno de los discípulos, Judas Iscariote, se escabulló de la celebración para reunirse con los sacerdotes del templo. La historia de cómo fue traicionado Jesús aquella primera Semana Santa es fundamental en los relatos del Nuevo Testamento. Se cuenta que por tan solo 30 monedas de plata, Judas guió a los guardias del templo a través de las oscuras callejas de Jerusalén hasta el olivar de Getsemaní, y que incluso les indicó quién era Jesús besándole en la mejilla. Pero el obispo John Selby Spon no cree en la veracidad de este episodio. Me parece muy sospechoso que el nombre del traidor sea el mismo que el de la propia nación. Judas es el nombre en griego de Judea. Y las sospechas aumentan cuando uno examina los primeros escritos, los de Pablo, entre el año 50 y el 64, anteriores a los de los 4 evangelistas. Pablo no parecía saber que existiera un traidor. Utiliza la palabra entregado, pero en ningún momento identifica la entrega con uno de los 12. Por otra parte, cuando uno lee el relato de Judas, introducido por Marcos, se encuentra con que es una fiel reproducción de otro relato de traición sacado de las escrituras hebreas. En el libro de Zacarías, el rey pastor de Israel es traicionado por 30 monedas de plata que arroja al tesoro de la misma forma que, según Mateo, hizo Judas. O como en el beso del traidor, en el libro de los Reyes, cuando Joab toma a Amasá por la barba y mientras acerca su cara para darle el beso de la amistad, lo destripa allí mismo con una daga. Son los llamados relatos midrásicos, que el pueblo judío lleva siglos escribiendo. Consiste en tomar elementos del pasado para ilustrar relatos posteriores, no con la idea de falsificarlos. Lo hacían porque el mismo Dios que conocimos en Moisés, en Elías y en otros grandes personajes, ahora lo encontramos en Jesucristo. Así que contamos historias de Moisés o de Elías en relatos sobre Jesús y luego las entremezclamos. Otra razón para sospechar de los relatos evangélicos es que narren unos hechos tan diferentes sobre aquella noche. Según Mateo, Jesús fue conducido a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, quien tras acusarlo de blasfemia lo remitió al gobernador romano Poncio Pilato para su ejecución. Pero en la versión de Marcos, Jesús es conducido ante el consejo de sabios del Sanedrín, y éste, quebrantando las normas de la Torá, celebra un juicio secreto para condenarlo la noche más sagrada del año judío. La catedrática de Princeton, Elaine Pagels, duda de que estos hechos sucedieran realmente. El relato que nos cuenta Marcos sobre un juicio nocturno celebrado en la residencia del sumo sacerdote, donde el pleno del consejo dictaba sentencia tras escuchar a los testigos, es de lo más improbable y artificial. Sabemos que no se reunían de noche y que aunque pronunciaran la pena de muerte, no la podían ejecutar hasta pasado un plazo. Y un tribunal judío probablemente lo habría condenado a morir lapidado. Ni siquiera sabemos si tenían competencias para ello. Para mí, nada de esto tiene sentido. La decisión de ejecutar a Jesús, según los evangelios, la tomó a la mañana siguiente el gobernador romano Poncio Pilato. Según los primeros autores cristianos, este se mostró reacio al principio al considerar que Jesús no había cometido ninguna falta, e incluso intentó salvarlo ofreciendo a la muchedumbre la liberación de Jesús o la del ladrón Barrabás. Pero no hay indicios de que los romanos tuvieran por costumbre conceder una amnistía por Pascua. El Nuevo Testamento retrata a Poncio Pilato como un hombre débil y pusilánime, que sabe que Jesús es inocente, pero teme a la multitud. Es decir, como un cobarde. Pero nada de lo que sabemos corrobora esa percepción. Filón, un judío de Egipto muy bien relacionado con la administración romana y que había presidido una delegación ante el emperador, manifestó que Pilato era despiadado y vicioso
y que ejecutaba a muchas personas sin juzgarlas, que era conocido por su maldad y brutalidad. Josefo también nos cuenta que insultaba a la religión de los judíos una y otra vez, y que después de una de tantas ofensas, cuando la multitud se arremolinó enfurecida alrededor de su residencia durante muchos días, ordenó a los soldados que se infiltraran entre el gentío y que allí sacaran sus armas y empezaran a matar a la gente. Así es como trataba a la multitud. No se amilanaba precisamente cuando le increpaban. No creo que tuviera ese carácter débil que sugieren los evangelios. Era un hombre de formación militar, cuyo principal cometido en Judea era mantener el orden, y en mi opinión bastante dado a tomar decisiones rápidas. Además, Jesús era un campesino de Galilea, los barrios bajos desde la perspectiva romana, y un patricio como Poncio Pilato lo habría colgado de la cruz sin pensarlo dos veces. No le habría dado ninguna oportunidad. Lo que realmente pasó no podemos saberlo. Gran parte de la pasión pudo ser inventada por sus primeros autores, que la escribieron entre 35 y 50 años después. Según la tradición, cuando se llevó a cabo la crucifixión, todos sus seguidores habían huido. Y esa es una de las razones de que sepamos tan poco sobre ella. ¿Quién quedó allí para dar testimonio? Si sus fieles habían huido, no les quedó otra opción que imaginar mucho después qué podría haber sucedido. Pero ¿por qué contarían los primeros cristianos unas historias que sabían que no eran ciertas? Y en concreto, esa terrible falsedad de que los judíos habían matado a Jesús, cuando lo único que sabemos seguro es que fue ejecutado por los romanos. Yo pienso que la razón de que Marcos hiciera ese rebuscado relato de un juicio judío es que estaba escribiendo literatura de guerra. El Evangelio de Marcos se escribió durante la guerra de los judíos contra Roma, que terminó con la destrucción de Jerusalén. Una guerra devastadora. Y era muy peligroso decir que uno era seguidor de Jesús de Nazaret, crucificado por sedición contra Roma. Por tanto, la intención de Marcos era afirmar que Jesús no era culpable de liderar una sublevación armada contra los romanos, sino que fueron los dirigentes judíos, que tenían sus propios motivos de agravio contra Jesús, quienes engañaron al débil Poncio Pilato para que lo crucificara por ellos. No podían borrar del todo el hecho de que habían sido los romanos quienes lo habían ejecutado, pero querían echar la culpa de ello a los judíos, que habían insistido en que debía ser eliminado. Y eso sin duda fue el principio de una larga y triste historia de antisemitismo. La historia de cómo los judíos habían matado a Jesús debió ser escrita por primera vez en torno al año 70 después de Cristo, cuando los romanos ya habían destruido el templo de Jerusalén para castigar a los judíos por su rebelión. Los cristianos necesitaban distanciarse de los judíos, pero lo tenían muy difícil, ya que Jesús había sido ejecutado por un delito contra Roma. Así que tal vez encontraron la solución reinventando el carácter de Poncio Pilato, el gobernador romano que lo había condenado a muerte. Cuanto más ahondas en la historia, mejor persona es Poncio Pilato. Más benigno se vuelve. Al final es prácticamente un cristiano. Pero curiosamente, cuanto más bondadoso se vuelve este con cada relato, más malévolos son los judíos. En otras palabras, lo que los evangelistas lograron posiblemente se cuente entre las campañas publicitarias con más éxito de la historia. Los cristianos pasaron de estar en lo más bajo de la escala social y de ser perseguidos por romanos y judíos a dirigir el cotarro en solo 300 años. Y lo hicieron describiendo a Poncio Pilato como un hombre bondadoso y denostando a los judíos, a quienes los romanos ya detestaban por considerarlos un pueblo rebelde y difícil. El antisemitismo se fue transmitiendo a través de los escritos cristianos hasta llegar al Evangelio de Juan, donde el pueblo judío en su conjunto es el responsable de asesinar al Hijo de Dios. Un evangelio de odio que se predicó en el corazón mismo del Imperio Romano, la ciudad de Roma. En el Arco de Triunfo erigido junto al antiguo foro
perviven unos frisos del siglo I que describen la destrucción del templo judío en el año 70 después de Cristo. A menos de 1 kilómetro está el Coliseo, donde se dice que echaban a los cristianos a los leones para entretener a la plebe local. Poco a poco la persecución fue remitiendo hasta que, en el año 313, el emperador Constantino no solo despenalizó el cristianismo, sino que se propuso reorganizar lo que hasta entonces era un culto con múltiples facciones. Para ello promovió la celebración de varios concilios ecuménicos, como el de Nicea en el año 365, en el que se decretó que Jesucristo era divino y ya existía antes de su advenimiento a la tierra. Los que no comulgaban con semejante credo, como los arios, fueron ejecutados. Fue el comienzo de una intolerancia religiosa que, en el caso de los judíos, trajo la desgracia a millones de personas acusadas de haberse condenado al asesinar al Hijo de Dios. Había pensado en terminar este documental en el Vaticano, sede principal de la mayor comunidad cristiana del mundo, y en enfocarlo desde el punto de vista de que si los primeros cristianos no hubieran lavado la imagen de Poncio Pilato y desacreditado a los judíos en el relato de la Pascua, la Iglesia no habría acumulado tanto poder e influencia como tiene ahora. Pero durante mi investigación he descubierto este libro del filósofo judío francés Jules Isaac, que me ha hecho reflexionar sobre las graves consecuencias que ha tenido el repetir una y otra vez la terrible mentira de que los judíos mataron al Hijo de Dios. Así que en vez de terminar aquí, vamos a ir a Francia para conocer su historia durante la Segunda Guerra Mundial y averiguar por qué escribió este libro. Isaac fue un judío francés, maestro y filósofo, héroe de la Primera Guerra Mundial, que antes de que estallara la Segunda, trabajaba como inspector general de educación. En 1942, cuando los alemanes invadieron Francia y empezaron a perseguir a los judíos, tuvo que huir hacia el sur con su esposa Log y su hija Juliette. Un día en que estaba ausente, la Gestapo capturó en su casa a su esposa y a su hija y las trasladó al campo de concentración de Auschwitz. Resulta lógico culpar del holocausto judío al católico declarado Adolf Hitler, pero este no podría haber causado tanta desgracia si el odio a los judíos no hubiese estado tan bien abonado por teólogos como Martín Lutero, el predicador que puso en marcha la Reforma Protestante en 1517, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Pero la nueva luz con que Lutero intentó alumbrar la fe cristiana no sirvió para terminar con la denigración de los judíos. En un ensayo implacable titulado Sobre los judíos y sus mentiras, Lutero hacía un llamamiento a quemar sus libros y sinagogas, a arrasar sus casas y a expulsarlos como perros. No está claro cómo llegó a esa infame conclusión. Lo que sí sabemos es que 4 siglos después, los nazis se basaron en él y en otros escritores antisemitas para justificar su campaña de exterminio del pueblo judío. Pero como el obispo Spon me recordó en Nazaret, el desprecio por los judíos no era un fenómeno exclusivamente alemán. También a mí me enseñaron que era lícito odiar a otras religiones. Algo que hoy vemos en todo el mundo, donde la gente mata en nombre de su Dios. Y era lícito porque nuestra fe era la única verdadera. La de los judíos era la que más podíamos odiar, porque era la que mejor conocíamos, y todo en nombre de yo tengo la verdad y si no estás de acuerdo te mato. Ese mensaje no es un mensaje de Cristo o de Jesús, pero se ha identificado con el mensaje de Jesús. No comprendo cómo se puede estar tan orgulloso del cristianismo viendo algunas de las cosas que hemos hecho. Siguiendo los pasos de Jesús hasta la cruz, y los de Locke y Juliette Isaac hasta la cámara de gas, aquí en Auschwitz, he comprendido lo peligroso que es seguir repitiendo la versión del Evangelio de que los judíos mataron a Jesús. Algo que es totalmente incierto. Y aún en el caso de que apareciera un documento que demostrara que las autoridades judías habían organizado la muerte de Jesús,
¿cómo podría justificarse lo que sucedió aquí? «200 años de investigación bíblica no han hallado un solo relato de testigos presenciales sobre la vida y la muerte de Jesús. Lo único que sabemos con certeza es que fue crucificado cuando gobernaba Poncio Pilato. El resto no son más que conjeturas. Ningún tribunal del mundo podría declarar a los judíos culpables, más allá de toda duda razonable, de matar a Jesús de Nazaret. Y si necesitan alguna prueba de lo tremendamente injusto que ha sido el relato tradicional cristiano de lo acontecido en la Pascua, no tienen más que acordarse de lo que sucedió aquí, en Auschwitz. Cuando empecé este documental, no podía imaginar que lo terminaría en Auschwitz, siguiendo la estela de Locke y Juliette Isaac. Pero aquí estoy, por culpa de una mentira contada en los siglos I y II sobre cómo los judíos mataron al Hijo de Dios, que se repite cada Semana Santa en todo el mundo cristiano. Por tanto, permítanme ser muy claro. Los judíos no mataron a Jesús. Poncio Pilato mató a Jesús. Y Locke y Juliette Isaac murieron por culpa de una teología del odio anidada en un evangelio de amor.